difícilmente uno puede darle un giro social a la política económica si no cambia la orientación global de la política económica y la estrategia de desarrollo. Creo que colocarlo como un apéndice, digamos, no, al final va a ser como remar en una dirección cuando la marea va en otra. Yo creo que hay que cuestionarse un poco la estrategia de desarrollo en su mayor integralidad. Y acá creo que un tema podría ser el tema de democracia económica como alternativa al neoliberalismo. Yo creo que trabajar en eso, que es un tema que se trabajó en el pasado, pero que se olvidó por mucho tiempo, se ha olvidado, pero yo creo que hay que rescatarlo. Bueno, eso, y finalmente sobre cómo rearmar un estado social o estado de bienestar en países con alta desigualdad. Yo creo que no va a ser fácil, tanto desde el punto de vista de los aspectos operativos como del aspecto político de, por ejemplo, elevar las tasas de tributación para obtener más recursos para financiar un Estado que asume mayores compromisos. Con el fortalecimiento de las élites económicas, su capacidad de bloqueo, de aumento de la tributación no es despreciable. Entonces yo creo que la economía política del resurgimiento de un Estado social o de un Estado de bienestar a la latinoamericana no hay que descuidarlo. Bueno, hay muchos temas más, pero paro aquí por brevedad. Yo simplemente diría que, aparte del enriquecimiento que hemos logrado de nuestra agenda en estos días, habría que afirmar algunas cuestiones algunos principios para el desarrollo de esta agenda. Yo creo que el gran problema que tenemos, por lo menos en México, es el de cambiar la función objetivo de la sociedad y revisar los criterios que nos hemos dado para evaluar el desempeño de la sociedad y dentro de esto el desempeño de la economía y del Estado. Sin duda, creo que uno de los grandes desafíos en esta perspectiva es llegar a una nueva figura, una nueva formulación de lo que entendemos por el contrato de trabajo, inscrito en una discusión de fondo sobre lo que entendemos por el contrato social del siglo XXI. Pero al mismo tiempo, estas revisiones tendrán sentido, pienso yo, si el punto de partida es la admisión de que en estos años se nos apareció, por así decirlo, en realidad nunca había desaparecido, pero lo decretamos desaparecido, el gran tema de que la sociedad, avanzada y no avanzada, no ha resuelto satisfactoriamente el tema central de cualquier sociedad económica, monetaria y mercantil, que es el empleo. Esa es la cuestión. En los 40, desde los años 40, estaba leyendo ahora, Sir James Smith, nada menos, advirtió sobre el hecho de que el tema terminaría porque no habría empleo, por la automatización, y luego Rifkin en los 90 también habló del fin del trabajo. Y hoy lo que tenemos que aceptar es que lo que tenemos más bien es una situación generalizada de mal empleo y desprotección social, y eso nos caracteriza no a los mexicanos nada más. Afortunadamente ya no estamos solos, no, estamos unidos con el resto de América Latina, pero eso quizás es lo menos importante, estamos unidos con el resto del mundo en esta cuestión. Y entonces yo creo que hay que asumirla para plantearnos el tema del contrato de trabajo y más allá, el tema de un nuevo contrato social. Yo pienso que vivimos todos muy atribulados y, como le gustaba decir a nuestro querido amigo Fernando Feinsilver, perplejos, ¿no? Estoy perplejo, ¿por qué? Bueno, van y vienen, ¿no? ¿Qué pasa? Europa no logra salir de su recesión, y algunos hablan ya de que probablemente estemos entrando o comenzando a vivir una situación de largo estancamiento relativo. Ya también hasta Krugman se une a esto.
Entonces no podemos decir que ya eso quedó atrás. Y sería genial de poder decirlo, pero no podemos decirlo porque no es así. Y del otro lado es América Latina, sobre todo el Cono Sur, que ha vivido años de relativo auge, mucho más cacareado que real, según mis cuentas, pero auge sin duda, y qué bueno. Ahí la pregunta es, bueno, ¿qué tanto sembraron? No en el sentido de crear fondos soberanos, no, en el sentido de crear capacidades que suponen diversificación de las estructuras productivas y nuevas formas de industrialización, porque si no, con todo y los fondos soberanos, si viene la pesadilla de Perevich, que va a implicar una nueva fase del ciclo de las materias primas, pues el fondo soberano van a tener que gastárselo. Entonces aquí es una pregunta que tienen que hacerse, y nosotros con ellos, nosotros tenemos más experiencia en lo que parece ser lo más probable, por lo menos en lo inmediato. Tenemos muchos años de vivir un estancamiento relativo, o sea, por lo menos una fase de muy lento crecimiento que ha durado demasiado. De ahí nuestra angustia y nuestra exigencia de que hay que cambiar el giro, hay que nuevo curso, qué sé yo. Guiado por qué. Yo aquí reaccionaría ante lo que dice Andrés. Yo creo que precisamente lo que hay que intentar hacer es dejar de hablar del tema social como un tema sectorial e inscribirlo en el tema de la economía política. Y para mí la única solución que he encontrado es inscribir la cuestión social en una recuperación del desarrollo. El desarrollo no es un fenómeno natural, eso sí, creo que es de las pocas cosas que he aprendido. No es un fenómeno natural, es un fenómeno que inventan las sociedades, ¿no? En ciertas circunstancias y condiciones, imitan o quieren ganarle al vecino, qué sé yo, todo lo que quieran ustedes. Yo creo que estamos en un momento en donde lo que urge es reinventar el desarrollo, y tenemos buenas pistas para hacerlo. Y creo que, como ha insistido de nuevo aquí sí Stiglitz, ¿no? Bueno, desarrollo entendámoslo como un proceso que combina crecimiento económico con redistribución social, y más allá, como un proceso de, digamos, transformaciones sociales grandes y pequeñas y aprendizaje democrático de las sociedades. Eso es lo que propone Stiglitz. Yo creo que es una fórmula interesante para nosotros, para esta reinvención, recuperación de la centralidad del desarrollo, que es lo que le puede dar congruencia a las demás cuestiones, la salud, la educación, es decir, traer de nuevo esa cuestión, que en efecto hoy parece excéntrico o impertinente, pues los países están atribuladísimos para poder recuperarse mínimamente, otros para lograr alguna estabilidad, etcétera. No, pues esa excentricidad e impertinencia me parece muy útil. Entonces, poner en el centro el desarrollo, y me parece que al mismo tiempo asumir como autoprovocación que, de nuevo, como ha dicho Stiglitz recientemente, la desigualdad es una opción, no es una fatalidad, no es un resultado, y como ya se ha discutido mucho, que Fernando lo ha escrito una y otra vez, tampoco es una condición para crecer la desigualdad, como la veíamos y lo aprendimos nosotros en los años 50 y 60. Las circunstancias del mundo y de las sociedades son otras, y las posibilidades tecnológicas también, y entonces ahora incluso desde el Banco Mundial nos dicen, no solamente no es una condición para crecer, la igualdad es una condición para crecer. Bueno, tomémonos la palabra, ¿no? Y no aceptemos a la desigualdad como una asignatura siempre pendiente, o que se abordará en la medida en que haya condiciones de redistribución, digamos, del libro de texto. Entonces yo diría, pensemos en esos términos, y esta idea de traer al desarrollo, ponerlo en el centro, bueno, yo lo estoy tratando de decir, y lo dice Celia en alguno de sus párrafos, y entonces yo aprovecho oportunistamente el viaje y me subo a ese vagón. Pero sí creo que ponernos a pensar de nuevo en el tema
nos va a permitir inscribir estas preocupaciones que tanto nos han angustiado y que nos angustiaron con demasiada intensidad estos 2 días. Gracias, Rolando. En el auditorio hay alguien que quiera intervenir brevemente, repito. Una señorita y creo que con eso concluimos, ¿no? Sí. Adelante. Gracias. Bueno, a la mesa, mis respetos. La verdad es que estos 2 días fueron bastante interesantes. Soy ingeniero químico, no mucho que ver con economía ni con ciencias políticas, pero esta cuestión social es algo que se está dando en todas las áreas, en todos los ámbitos, a todos los niveles. Y a mí me manejo en una área muy normada, con normas establecidas a nivel nacional y a nivel internacional. Y me salta mucho, tenía varias preguntas, sin embargo, solo voy a hacer una muy concreta. Me salta mucho el término empresa socialmente responsable, porque bajo ese sello, ciertamente no entiendo a qué se refiere una empresa cuando se dice que es socialmente responsable, cuando a ojos vistos, sí, a la sociedad, pues sí no dista mucho de ser responsable. Entonces, bueno, pues esa es mi pregunta. Pues ¿qué le podemos decir, señorita? Sí, yo creo que las empresas nacieron para otra cosa, aunque disfracen su discurso. Déjenme concluir, la pregunta pues va a quedar en el aire. Decía Rosa María que es muy importante el enfoque interdisciplinario y luego dijo que también es muy importante la colaboración interinstitucional. Y bueno, la razón de mi presencia aquí es solamente esa. Yo soy historiador, podría hacer una ponencia sobre la historia de la política social en México, pero me tomaría muchas horas y creo que los aburriría mucho y no creo que acertar en el punto. Entonces, la interinstitucionalidad creo que hay que subrayarla porque no hay institución autosuficiente, por grande que sea o por soberbia que sea. Eso nos debe quedar muy claro. Ahora bien, en México es muy difícil el trabajo interinstitucional, tanto por los niveles de calidad como por razones geográficas. Miren, simplemente aquí anoté algunas cosas. En Estados Unidos hay naturalmente muchas redes universitarias. California es en sí misma una red. Hay muchísimas universidades muy buenas y hay un diálogo constante entre ellas. En el noreste norteamericano, bueno, pensemos en el caso de Boston, hay 2 grandes universidades, pues que, digo, con caminar unos metros, con atravesar un río, ya hay posibilidad de diálogo. En el Midwest, incluso, donde yo me formé, hay varias universidades muy buenas. En Europa, las inglesas son una propia red. Oxford y Cambridge tienen dialogando, que serán 5 siglos, para decirlo rápido. Las alemanas, pienso en la zona prusiana, en Berlín, está la Libre, está la Humboldt, está Potsdam, y están en constante diálogo. París solo es un sistema universitario. Uno puede tomar clase en Milán y a la semana siguiente tomarla en Bélgica, qué sé yo. Eso en México no se puede dar. Espero no ofender a nadie, pero pues es muy difícil tener un diálogo fluido, constante, entre pares, de iguales, con universidades de las entidades vecinas. No voy a dar ningún nombre. Las únicas instituciones que podemos tener este diálogo en ciertas áreas, porque no en todas, somos el Colegio de México y la UNAM. Y si no dialogamos y si no interactuamos, ¿sí?, le estamos fallando a México. O trabajamos juntos. Si trabajamos juntos vamos a hacer aportaciones mucho más ricas y le vamos, digamos, que a dar de regreso al pueblo de México lo que nos ha dado, que son recursos para vivir. O sea, con sus impuestos estamos nosotros aquí y tenemos una obligación moral. Y creo que podemos comenzar, y yo ya se lo he planteado a De la Fuente, y Jalo Bien, y Conarro también, y la prueba es esto, sin mucha formalidad, sin foto, eso no nos interesa. Nos interesa hacer cosas, hay muchas posibilidades, movilidad estudiantil, magisterial, coeditar libros, tener seminarios, en fin,
La respuesta está en la imaginación y la disposición de cada uno de nosotros. Entonces, pues Rolando, como siempre, te digo, el colegio está con la UNAM a todas. Y como ves, ¿Por qué? la UNAM con el colegio. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas muy grandes y si no vamos juntos para analizarlos y luego proponer cosas, Rosa María, nos vamos a quedar solos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Aquí hay 5 libros de Jaime Ross, coedición, la primera coedición en esta colección. A ver, Pepe, Quiero, antes de que nos vayamos, quiero agradecer a quienes, bueno, por un lado, quienes estuvieron aquí estos 2 días grabando todas las sesiones, que esperemos ponerlas a disposición de todos también muy próximamente, y quienes desde el programa y la facultad nos apoyaron en toda la logística. Así es de que, dicho esto, buenas noches, muchas gracias a todos. Javier, muchas gracias. Gracias, Rolando.